Bueno, buenos días a todos. En la ciudad de La Plata, 29 de mayo del 2020, siendo las 11:10 de la mañana, nos encontramos para asistir a la defensa de tesis número 29, que será dada por la licenciada Sofía Villalba y que fuera desarrollado bajo la dirección de la doctora Silvina Carrizo y la codirectora, la doctora Guillermina Jacinto. El tema sobre el cual versa la tesis es hidrocarburos no convencionales en la Argentina del siglo XXI, transformaciones y desafíos en el territorio neuquino. Se han desempeñado como integrantes de la comisión evaluadora el doctor Sebastián Belut del CREDAD París, al quien le agradecemos su participación y del cual está participando en esta defensa modalidad virtual desde París. La profesora arquitecta Isabel López, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, y al doctor arquitecto Alejandro Schweizer, de la Universidad del Sur, Argentina. De la dirección del doctorado están participando quien les habla, el director Juan Carlos Ectulain, la secretaria académica, la doctora arquitecta María Cristina Domínguez, y el secretario técnico, doctor arquitecto Diego Fiscarelli. Como representación institucional, tenemos el honor que nos acompañen la secretaria de Investigación y Posgrado, la arquitecta Fabiana Carbonari, el prosecretario de posgrado, el especialista arquitecto Sergio Gutarra, la prosecretaria de investigación, la arquitecta Analía Gómez, el secretario de extensión, Cari Urrutia, y además contamos con público en general. Bueno, Sofía, te escuchamos. Mucha suerte. Gracias. Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a esta defensa en modalidad virtual. Les voy a presentar mi trabajo de tesis doctoral, que se titula Hidrocarburos no convencionales en la Argentina del siglo XXI, transformaciones y desafíos en el territorio neuquino. Como bien mencionó Juan, este trabajo fue dirigido por la doctora Silvina Carrizo y codirigido por la doctora Guillermina Jacinto. En principio, comentarles en qué marco yo realizo este doctorado. En el año 2015 me fue otorgada una beca doctoral por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en el marco de un PICT sobre redes de energía en Argentina. En ese momento inicio el doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y me incorporo al CESAL, que es el Centro de Estudios Sociales de América Latina, que funciona en la UNICEN, donde desarrollé la investigación. Ese financiamiento inicial finalizó en 2015 y continué la investigación con una beca de finalización doctoral de CONICET. Durante esos años también me incorporé al Centro de Estudios sobre Territorio, Energía y Ambiente, que funciona en la UNOVA, y realicé la formación doctoral como también una formación de maestría, y me fui incorporando en diferentes proyectos de investigación, algunos de los cuales ya han finalizado y otros continúan en actividad. Bueno, el objetivo central que dio esta investigación fue analizar los cambios en las redes hidrocarburíferas y las transformaciones territoriales en Neuquén a partir de la valorización de los hidrocarburos no convencionales. Para este objetivo se plantearon 3 objetivos específicos vinculados a describir la valorización de estos hidrocarburos analizando el rol del Estado, explorar los cambios en los recursos, flujos, actores e infraestructuras que se ponen en juego, y describir las transformaciones en los territorios neuquinos. Para llevar adelante este objetivo a nivel metodológico, se plantearon 4 etapas de trabajo que no necesariamente se realizaron de manera consecutiva, sino que se fueron realizando a medida que lo requería el proceso de investigación. Una primera etapa de análisis documental, en donde se relevaron documentos académicos de prensa e informes que permitieron elaborar los antecedentes de la investigación.
los cuales se organizaron de acuerdo a trabajos que se enfocaban a la escala global o a la escala nacional, y dentro de esta última se organizaron de acuerdo a diferentes temáticas, y también se recopilaron datos estadísticos y georreferenciados de organismos públicos y privados, internacionales, nacionales y provinciales, y se buscó integrar datos específicos del sector hidrocarburífero con datos de otros organismos, como por ejemplo de estadística y de planificación. Una segunda etapa fue la de la realización de los trabajos de campo. Se realizaron trabajos de campo en la provincia de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. En ellos se recolectó información mediante observación directa y entrevistas de tipo no estructuradas. Se visitaron diferentes localidades, locaciones petroleras, instituciones estatales, organismos, empresas privadas, etc. Y se fueron realizando entrevistas a informantes claves que se seleccionaron de acuerdo al rol que tenían respecto de la temática de estudio, como por ejemplo por su desempeño en organismos estatales o en empresas del sector, por su lugar de residencia, etc. Una tercera etapa fue la de análisis y elaboración de resultados. Esta etapa permitió integrar lo recabado en los trabajos de campo con lo analizado en la primera etapa, y fue central el uso de sistemas de información geográfica. Se elaboraron diferentes mapas temáticos y se analizaron imágenes satelitales con variaciones espaciales y temporales. Y una cuarta etapa de difusión de resultados, en donde a medida que se fue avanzando en el proceso de investigación, se fueron realizando publicaciones en revistas científicas, eventos e incluso actividades de divulgación. En cuanto al abordaje conceptual que dio este trabajo, se partió de la idea de que la valorización de los hidrocarburos no convencionales se da sobre un territorio complejo, y por territorio se entendió el espacio apropiado y valorizado simbólica y materialmente por los actores. Por lo tanto, se da una multiplicidad de territorios en donde coexisten condiciones materiales e inmateriales del pasado con el presente. La hibridación de este pasado y este presente se puede entender a partir del concepto de unicidad, que permite comprender las lógicas que conllevan a esta valorización de estos hidrocarburos. Y estas lógicas globales se pueden visualizar mediante el espacio de los flujos inmateriales, el espacio de las redes y el espacio de los lugares, espacios que van a estar en constante interacción y se van a ver transformados por esta valorización de estos hidrocarburos. Y esas transformaciones se analizaron haciendo foco en los territorios neuquinos en la década del 2010, que es cuando se da el inicio de la explotación de estos recursos. Y si hablamos de explotación de recursos naturales, identificamos que esta actividad se suma a lo que se conoce como extractivismo, que involucran numerosas actividades económicas, en donde se da una explotación intensiva de los recursos naturales, y en este sentido se torna relevante la planificación que el Estado haga de estas actividades para que estos recursos se vuelvan estratégicos y permitan alcanzar un desarrollo de esos territorios donde se instalan estas actividades. Bueno, cuando hablamos de hidrocarburos no convencionales, a grandes rasgos hacemos referencia a aquellos hidrocarburos que requieren de tecnologías más sofisticadas y por lo tanto de mayores costos para poder extraerse. En esta categoría se incluyen diferentes tipos, pero los que se valorizan a inicios del siglo XXI son aquellos que se caracterizan por estar alojados en formaciones de muy baja permeabilidad, como pueden ser los reservorios shale y los reservorios tight. Y encontramos tres factores en estas lógicas globales que conllevan a su valorización. Por un lado, los avances tecnológicos. La combinación de la perforación horizontal con la fracturación hidráulica fue el avance que permitió extraer estos hidrocarburos a escalas comerciales, y este avance fue producido por Estados Unidos. Y la aplicación de esta técnica requiere de precios elevados en el mercado internacional porque resulta más costosa, y durante inicios del siglo XXI, aunque los precios del petróleo son muy volátiles y varían por una multiplicidad de factores, los valores que ha tenido el petróleo en este inicio del siglo XXI han permitido lograr ciertas rentabilidades en la aplicación de esta técnica. Y un tercer factor
vinculado a la existencia en este sector de grandes empresas que se caracterizan por desarrollar actividades en múltiples países de manera simultánea. A medida que estaban estas lógicas a escala global que llevaban a esta valorización, en Argentina más del 60% de la energía que utilizamos proviene del gas, y desde inicios del siglo XXI hasta mediados de la década del 2010, esa producción nacional de gas estuvo en declive, y el país necesitó importar gas natural licuado para poder satisfacer las demandas internas del país. Entonces, en este contexto de valorización de esos hidrocarburos, Argentina se posiciona en segundo lugar a nivel mundial por los recursos no convencionales de gas, y en cuarto lugar por los recursos no convencionales de petróleo, y el Estado decide impulsar la explotación de estos hidrocarburos. Esta explotación se inicia en la década del 2010, y esta década estuvo atravesada por dos gestiones de gobierno. Durante la primera gestión, la promoción que realiza el Estado a la actividad estuvo más vinculada a la sanción de reglamentaciones, y en este sentido adquiere relevancia la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, mediante la cual el Estado recupera el 51% de la empresa YPF, y durante la segunda gestión de gobierno, la promoción que el Estado realiza a la actividad está más vinculada a la realización de acuerdos entre diferentes actores del sector en pos de que se mantenga cierto nivel de actividad. Ante estos impulsos que realiza el Estado, las empresas empiezan a desarrollar proyectos de inversión en relación a estos hidrocarburos. YPF se convierte en líder de la actividad no convencional en Argentina, y le continúan más de una decena de empresas, tanto nacionales como extranjeras, entre las que se destacan Pespetrol, Total, Pan American Energy, etc. La producción nacional de hidrocarburos empieza a revertir esa curva de crecimiento que venía teniendo, y esa reversión es más significativa en el gas. Y durante el año pasado, durante 2019, del total de producción de gas del país, ya el 41% provino de recursos no convencionales. Y en petróleo ese porcentaje fue del 19%. ¿Y de dónde se extraen estos hidrocarburos? Bueno, las actividades de extracción se concentran principalmente en la cuenca neuquina. En esta cuenca se localiza la formación Vaca Muerta, que es la que tiene la mayor cantidad de recursos no convencionales del país, y este espacio empieza a reforzar redes, vínculos con el mercado internacional para poder hacer viable la explotación de estos recursos. Para poder extraer estos hidrocarburos no convencionales, se necesita la circulación de determinados flujos que satisfagan las demandas de la actividad, y en este sentido las infraestructuras se tornan relevantes. Por un lado, deben llegar a la cuenca neuquina insumos, equipamientos, personal y servicios para poder avanzar en las actividades de explotación, y en este sentido estos flujos se han incrementado desde mediados de la década del 2010 en adelante, y principalmente se han movilizado por infraestructuras viales. La conexión entre Neuquén Capital y la localidad de Añelo fue la que atrapó los mayores flujos, y allí se concentraron la mayor cantidad de proyectos vinculados al mejoramiento de estas infraestructuras viales, proyectos impulsados en su mayoría por el Estado provincial y nacional. Por fuera de la cuenca neuquina, la conexión entre Neuquén y la ciudad de Bahía Blanca también se tornó relevante, porque por el puerto de esta ciudad empezaron a ingresar al país equipamientos e insumos como la arena para la fracturación hidráulica, que resultaban esenciales para poder avanzar en las actividades de explotación. Y en esta conexión regional, el proyecto del Tren Vaca Muerta sería una de las mayores apuestas del Estado Nacional en lo que sería infraestructura de transporte para Vaca Muerta. Al mismo tiempo, la producción de petróleo y gas que obtienen las empresas de la cuenca neuquina debe fluir hacia los centros de consumo y transformación, y en este sentido se tornan relevantes las infraestructuras subterráneas, como los gasoductos y los oleoductos, y también para estas infraestructuras empiezan a surgir numerosos proyectos, algunos de los cuales los impulsan los actores privados, y en otros también participa el Estado apoyando estos proyectos para estas infraestructuras. A medida que se expanden estas infraestructuras, empieza
a circular los flujos y se dinamizan las actividades de explotación de estos hidrocarburos, comienzan a surgir disputas en la escala regional. Y estas repercusiones se pueden analizar en dos espacios bien diferenciados de Nor-Patagonia, como son las mesetas y los valles. En las mesetas, el suelo se vuelve un recurso disputado entre las empresas operadoras y los superficiarios de ese espacio, entre los que se encuentran comunidades mapuches, o también pueden ser población rural dispersa, que se dedica a actividades de subsistencia principalmente, e incluso el mismo estado, como por ejemplo en el área natural protegida Ocamagüira. En los valles, el agua se torna un recurso demandado por múltiples actividades económicas y sociales, entre las que se distingue la fruticultura, que es una actividad económica tradicional de este espacio. Ante esta expansión de la explotación no convencional, acuerdos y conflictos se hacen latentes entre estos actores en pos de que coexistan estos múltiples usos en estos espacios. Y también surgen repercusiones que toman una escala nacional a partir de las movilizaciones que empiezan a surgir en contra del avance de la explotación de estos hidrocarburos, y en este sentido, varios municipios a lo largo del país han sancionado ordenanzas que prohíben la aplicación de la fracturación hidráulica en sus territorios. Bueno, cuando hacemos referencia a la cuenca neuquina abarca 4 provincias: Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén. Sin embargo, Neuquén es la que concentra las mayores actividades de explotación de estos hidrocarburos, y esta provincia históricamente ha estado ligada a sus recursos naturales con potencial energético. Gas y petróleo se extraen desde fines de la década de 1910, cuando se descubrieron, y hasta la década de 1960 inclusive, la explotación hidrocarburífera estuvo focalizada en el centro de la provincia, por las localidades de Cutralcó y Plaza Huincul como centro de servicios tanto al sector como a la población. Hacia la década de 1970 se empiezan a hacer descubrimientos importantes en el norte de la provincia, y la actividad se expande hacia esta región y toma protagonismo la localidad de Rincón de los Sauces. En esta etapa se descubren yacimientos importantes como Loma La Lata, que se convierte en el principal productor gasífero del país, y también se inician los aprovechamientos de recursos hídricos mediante la construcción de grandes complejos hidroeléctricos que se localizan al sur de la provincia, principalmente sobre los ríos Limay y Neuquén. Y durante inicios del siglo XXI, la actividad hidrocarburífera vuelve a trasladarse hacia el centro de la provincia, pero en este caso la localidad de Anielo toma el rol de epicentro de servicios tanto para el sector como para la población, y al mismo tiempo se impulsa un abanico de proyectos que buscan aprovechar recursos eólicos, de biomasa e hidroeléctricos de pequeña escala, proyectos impulsados en su mayoría por el gobierno provincial. Sin embargo, a pesar de estos impulsos hacia las energías renovables, los hidrocarburos no convencionales dominan la escena, y las dinámicas que se van a instalar para poder extraer estos recursos van a generar transformaciones a los territorios neuquinos. Y en este sentido, la planificación se torna una herramienta importante para poder gestionar estos territorios en transformación. En Neuquén, el COPADE es un organismo histórico de planificación con más de 50 años de trayectoria. Desde finales del siglo XX, la gestión provincial, en consonancia con gestiones municipales, han buscado inducir procesos de diversificación productiva de la provincia que se anclen en recursos naturales renovables como el agua y la tierra. Sin embargo, durante la última década, durante la década del 2010, estos proyectos de diversificación vuelven a poner el foco en los recursos no renovables, además de las regulaciones que impulsa el Estado, de los proyectos e inversiones en infraestructura. Los procesos de planificación territorial también se tornan un instrumento importante para poder viabilizar las actividades de explotación de estos hidrocarburos. El impulso que se le da a Vaca Muerta desde el Estado Nacional llega a la provincia de Neuquén y inunda las ideas que existían para algunos de estos territorios.
Y en este sentido, los nuevos planes que van a empezar a elaborarse, que en gran medida responden a las nuevas demandas que se generan sobre estos espacios, van a habilitar la instalación de las dinámicas hidrocarburíferas no convencionales. En la provincia de Neuquén, Añelo se convierte en la capital nacional de los hidrocarburos no convencionales. Añelo fue fundada en el año 1915 e históricamente se desarrolló sobre el valle del río Neuquén, como podemos ver en la imagen, y la barda, que tiene una altura de 60 metros, se ha constituido en una barrera natural que ha impedido la expansión de la localidad hacia el norte, por sobre la meseta. En la última década, como consecuencia de la actividad hidrocarburífera no convencional, se da un fuerte crecimiento industrial y poblacional de la localidad, que se traduce en una expansión y consolidación del ejido. Esa expansión se concentra principalmente por sobre la meseta, donde empiezan a instalarse usos industriales y también usos urbanos, y sobre el valle se dan también procesos de expansión urbana y consolidación del ejido existente. En cuanto a la expansión industrial, se identificaron dos focos de expansión. Uno de ellos vinculado a la creación de parques industriales, como el Parque Industrial Municipal que se creó en el año 2014, en pos de la instalación de diferentes industrias, y un segundo foco de expansión, donde se instalaron empresas vinculadas al tratamiento de residuos hidrocarburíferos, de residuos de la actividad. Y en cuanto a la expansión urbana, también se identificaron dos focos de expansión, uno en el valle, como podemos ver en las imágenes, donde crecen proyectos de desarrollo urbanístico que, además de ofrecer viviendas a la población, buscan crear espacios recreativos, comerciales y de servicios. Y en este sentido, concretamente avanzan dos proyectos, uno impulsado por un grupo inmobiliario y otro impulsado por el Sindicato de Petroleros. Y el segundo foco de expansión urbana se da sobre la meseta. En este espacio se desarrollan proyectos habitacionales impulsados por el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Y este foco de expansión urbana se encuentra, como podemos ver en las imágenes, muy cercano a la zona de expansión de los parques industriales. Múltiples desafíos se presentan y se potenciarían ante estos procesos de expansión. Por un lado, la meseta, este espacio de la meseta forma parte del área hidrocarburífera Loma Campana, que en su momento fue el ícono de los no convencionales en Argentina, y es el área operada por YPF en asociación con Chevron. Por lo tanto, a pesar de que la actividad hidrocarburífera es histórica en este espacio, durante los últimos años crece y se dinamiza en pos de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, y a su vez se agregan los usos industriales y residenciales, que también están en constante crecimiento y dinamización. Y esta coexistencia entre estas tres actividades podría resultar incompatible por las propias dinámicas que tiene cada uso, y a su vez por la cercanía en la que se están desarrollando. Al mismo tiempo, la dotación de equipamientos y servicios urbanos presenta numerosos desafíos en esta meseta, ya que eran inexistentes estas infraestructuras. Y por un lado, construir nuevas redes, como extender las redes que existen, resulta dificultoso por las características del terreno. Y además, bueno, costoso, ¿no? Y a su vez se agregan las condiciones naturales de la meseta, donde dominan fuertes vientos de manera constante y hay procesos naturales de deslizamiento de tierra sobre el borde de la meseta, que es donde mayormente avanzan estas actividades. Y en el valle, también la dotación de equipamientos y servicios urbanos presenta desafíos ante el crecimiento de los nuevos usuarios y las nuevas demandas locales. Y en este sentido, estas obras, las obras vinculadas a la provisión de servicios, difícilmente puedan ir a la velocidad con la que crecen las demandas y se transforma el ejido.
Por otro lado, los procesos de consolidación generan cambios en la morfología urbana y comienzan a coexistir morfologías preexistentes por nuevas morfologías que podrían impactar en la identidad local. Y también las condiciones del valle se tornan relevantes, principalmente para el área de expansión urbana, en donde esta área se localiza sobre la zona de riesgo de inundación del río Neuquén. Ante estas nuevas demandas y transformaciones locales, políticas municipales buscan dar respuesta, y en relación a la planificación, la zonificación de uso resulta una herramienta relevante a escala local. En los últimos años, esta zonificación ha sido modificada, y resultado de ello se ha obtenido o se puede ver un fuerte incremento de zonas destinadas a usos industriales en mayor superficie y zonas destinadas a usos urbanos en menor superficie, en detrimento de anteriores áreas rurales, algunas de ellas productivas. Esta zonificación nos muestra el objetivo de la construcción de una localidad que pueda albergar mayor cantidad de población y mayor cantidad de servicios e industrias vinculadas al sector hidrocarburífero, y esto responde en gran medida a las demandas que actores extralocales hacen sobre este espacio y a las herramientas que el Estado impulsa para poder atraer esas demandas. Entonces, la estructura para que funcione Vaca Muerta, además de incluir las nuevas regulaciones y los proyectos y las inversiones en infraestructura, también requiere de una reorganización territorial, que en este caso alcanza la escala local, generando transformaciones que por la envergadura y la celeridad con que se dan, hacen que este territorio enfrente múltiples desafíos. Bueno, entonces, las lógicas globales vinculadas al sector, en donde encontramos los avances tecnológicos, el mercado internacional y los actores globales, convierten a la cuenca neuquina y a la región Vaca Muerta en un nuevo nodo del mercado internacional. En este sentido se manifiestan cambios en los flujos, en las infraestructuras y en los actores que forman parte del sector. La conexión de este nodo con el mercado se vuelve fundamental, y para ello es central el rol del Estado, por un lado para promover y regular la actividad hidrocarburífera no convencional, por otro lado para invertir en infraestructuras, equipamientos y servicios que permitan la conexión de este nodo, pero al mismo tiempo satisfacer las demandas que se generan allí, y también para planificar el desarrollo, las transformaciones que acontecen en los territorios que son atravesados por estas dinámicas. Estos territorios se tornan complejos, por un lado, por la multiplicidad de actores que empiezan a operar simultáneamente, actores que operan a diferentes escalas y con intereses muy diversos. Por otro lado, por la celeridad y envergadura con que se dan estas transformaciones. También influyen en esta complejidad el hecho de que este sector tiene una alta dependencia con el mercado global, y este mercado global de hidrocarburos es un mercado muy inestable y donde los precios son muy volátiles, y también se suma a esta inestabilidad la forma en que se llevan adelante las políticas en el país, donde en determinados momentos se impulsan y se avanza en diferentes políticas e incentivos, que luego se frenan más allá de los cambios de gobierno. Entonces, esta situación de inestabilidad hace que rápidamente las empresas avancen o frenen en sus inversiones, en sus actividades, lo que repercute rápidamente en los territorios y en toda la cadena de actividades que se tejen en función de la explotación de esos hidrocarburos. Entonces, la planificación y las decisiones que se tomen sobre este territorio complejo deberían considerar estas inestabilidades globales, esta incertidumbre nacional y las transformaciones, preocupaciones y desafíos que enfrenta la escala local. Entonces, bueno, los avances que ha tenido la explotación de hidrocarburos no convencionales durante el siglo XXI en Argentina da cuenta no solo de los cambios en las redes hidrocarburíferas, sino también de las transformaciones y los desafíos que enfrenta el territorio neuquino. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Sofía. Ahora vamos a pasar al momento que el tribunal puede realizarte preguntas y vos podrás ir respondiendo las mismas y podrás interactuar con el jurado. Sebastián, Alejandro, Isabel pueden activar sus micrófonos y bueno, y yo silencio el mío y los escuchamos. Gracias. Yo voy a dejar que ya empiece Alejandro, que está más, o a Isabel, que están más acostumbrados a la manera de llevar a defensa de tesis en Argentina. Después me sumaré a la discusión. Bueno. Bueno, yo le podría dejar a Isabel, yo hasta ahora solo estuve de jurado en Colombia por modo virtual. Pero bueno, yo tengo algunos comentarios. En general, la tesis que estoy leyendo, no sé si ustedes me ven, yo estoy leyendo lo que escribí también, ¿no? Sí, está bien. Bueno, no, yo estoy leyendo lo que escribí, que en parte, bueno, no sé si Sofía, si ella recibió lo que escribimos nosotros cuando hicimos los informes. Sí, recibí todo. Bien. Entonces, Sí, Alejandro, ella tiene todos los dictámenes y ha leído, con lo cual vos podés preguntarle lo que quieras, que a vos te claro. parezca que durante la exposición todavía no te convenció de tus dudas. Está bien. Sí, yo me anoté una hojita larga. Entonces, no, el tema es el siguiente. Yo tengo algunas preguntas. Bueno, la tesis me pareció, la verdad, que un muy buen trabajo, así en general, la estructura. Bueno, son cosas que ya señalé. Yo para ir más al debate, ¿no? Algunas cuestiones generales, ¿no? Cuando hablas, voy a ponerle en orden de la exposición, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Media hora de exposición y solo 2 minutos a lo que me parece más conflictivo, que bueno, después lo voy a señalar. En principio, cuando hablas de condiciones materiales e inmateriales, me lo anoté porque es algo que estamos trabajando mucho acá. Y nosotros tenemos tres condiciones de las cuales encuentro poquito. ¿No? Las condiciones naturales, la meseta del valle, ahí, bueno, está muy bien desarrollado. Las condiciones generales, que el espacio está muy bien desarrollado y me falta la otra, un poquito, ¿no? El tema del trabajo. Vos el migrante lo tomás como algo que llega y hay que planificarlo, ¿no? El espacio habitacional, los servicios, la infraestructura, pero acá, bueno, cuando pones el mapa la cartografía impresionante de la tesis, ¿no? Cuando colocás los mapas de zona de explotación de hidrocarburos, bueno, además de acá muerta, la otra que aparece es justamente Santa Cruz, ¿no? En las dos cuencas, en San Jorge, que es en la localidad de Las Heras, y acá cerca las fuentes de agua de Río Gallegos, de Río Chico. Y ahora hay otra más arriba de una comunidad indígena, pero bueno, en Camusuay, que esas son. Entonces, acá se ve mucho, ¿no? El choque entre el migrante, el que llega empleado por la explotación, y la localidad, la comunidad local. Vos en los actores, eso me llamó la atención, ¿no? Como que ponés los actores en la última, creo que en la de síntesis, y aparece otros, y en otros van las comunidades indígenas y los campesinos, ganaderos, ¿no? La población dispersa, ¿no? Entonces, estaría bueno a profundizar un poco el tema de los conflictos. Yo por eso señalé en mi informe que algunos autores sean tomados como mencionándolos, ¿no? Svampa, Udinas, pero hubiera estado bueno desarrollar un poco más eso. Acá no, bueno, tampoco había tiempo para desarrollarlo mucho. Eso por un lado. Después, bueno, la biografía, creo que Sebastián también tomó nota de eso.
porque hubiera permitido meter más en cuestión el tema del extractivismo. Vos mostraste lo del PET, bueno, yo coordiné 2 fases del PET de la provincia y para responder a Nación y después uno que se hizo acá, y el objetivo no era una política contracíclica, sino completamente procíclica, ¿no? A favorecer el extractivismo, ¿no? Grandes obras públicas, o sea, típico de la enfermedad holandesa, o de la maldición de la abundancia, o de los recursos, tiene muchos nombres. Eso lo dejo, es más una pregunta para reflexión, ¿no? Porque, bueno, la tesis es la primera etapa, no la última de ninguna manera, como para que como que algo que se pueda trabajar en adelante, ¿no? Después un tema en particular, ya con el tema, y ahí termino, está muy subsidiado. Vos ponés la curva y al final $8 es el precio del barril, ¿no? O el precio, no sé si vaca muerta. Acá en Santa Cruz hay despidos, cierres de empresas petroleras porque acá no van al mercado nacional. Entonces no entran dentro de la política del barril criollo. Entonces, porque hay gasoducto, pero no oleoducto. Entonces, la política del subsidio a vaca muerta la pagamos nosotros con el precio del combustible, los fletes para la comida, bueno, para todo. Y la contraparte del lado, a nivel global, o sea, global nacional, es una desigualdad impresionante. No solo entre la empresa y los consumidores, para decirlo, para usarlo, o usuarios, sino también a nivel regional. Nada, son de vuelta, ¿no? Motivo de reflexiones a futuro. ¿No? La tesis, bueno, ya lo puse, me parece muy buena. Lo que estoy señalando son una mezcla de reflexiones con algunas que son consultas o da para discutir. Y bueno, paro acá porque después seguramente van a salir algunas consultas más o reflexiones más de los otros colegas del jurado. Así que muchas gracias, es muy bueno. Y Gracias, la Alejandro. exposición, perdón, una sobre la exposición estuvo muy buena, excelente. La verdad que, no, la exposición, ahora, ¿no? En concreto en esta media hora se ajustó a los tiempos, muy buena la gráfica. Algunos me gustaron más que lo de la tesis. Eso siempre pasa, ¿no? Tuvo Que más uno tiempo. avanza. No, aparte uno reflexiona en función de lo que tiene, tomás distancia y después le metes mano. Quería señalar eso también. Gracias, Alejandro. Isa. Bueno, todo coincido con la última parte de Alejandro, que no coincida con el resto, pero así no vuelvo a decir lo mismo. A ver, yo creo que los jurados hemos sido elegidos, a lo mejor fortuitamente, pero en realidad algunos sabemos de unos temas y otros sabemos de otros. Y me parece que a mí, por ejemplo, me encantó la tesis, me gustó mucho, y tengo algunas críticas para hacerle en el sentido de que no hiciste ninguna crítica, o sea, ninguna fase de conflicto, y tampoco en la exposición. Eso me llamó la atención. Pero como te vi en la clínica de tesis, veo que es como tu personalidad. Así que, pero te lo tenía que decir porque me parece interesante decírtelo. Porque me parece que un investigador no solamente tiene que describir, sino también explicarse el porqué de las cuestiones. Igualmente, creo que en los objetivos de tu tesis, y ahí es donde mi cabeza choca, vos ponés siempre describir, tanto los 3 objetivos son 2 de describir y otro de explorar. O sea que son todos muy por encima. Entonces, si yo te tengo que criticar o te tengo que comentar algo sobre el tema de la crítica, en sí al extractivismo y todo eso, me parece que podrían haber estado, pero no eran, sí en explorar, vos podrías haber
pensado en cuáles eran las consecuencias de este extractivismo en este lugar o en otro. También me parece que algo para preguntarse, y eso para todos, es por qué en este espacio Neuquén esta producción sigue la rueda y en el litoral no. ¿No? Yo tengo una explicación de eso, creo que, y que tiene que ver, fundamentalmente a mí me parece, con que la provincia de Neuquén tiene históricamente una relación con la productividad muy intensa, que otras provincias, como por ejemplo Mendoza, no la tienen. Yo no sé si alguno ha pasado por la Ruta 40 de Mendoza a Neuquén, parecen dos cordilleras distintas, o sea, hay una relación con el territorio, con la producción en Neuquén y el resto, es Neuquén y el resto de las provincias. Yo me lo expliqué a partir de lo que vos comentás con respecto al COPADE, que el COPADE en realidad está en la década del 60, y yo creo que la provincia de Neuquén tiene mucho que ver con el desarrollismo, y el ambientalismo y el extractivismo no le llegó. Digamos, esto lo digo para que aprendamos todos, porque a mí me llamó poderosamente la atención. Yo en los viajes que he hecho a Neuquén, siempre en todos los pueblitos hay gente trabajando, gente que hace cosas, han plantado la cordillera. Bueno, si vos vas al lado de Mendoza, es como que es otro paisaje, nada que ver. Bueno, yo eso me lo puedo explicar de algún otro lado, pero me parece que esa cuestión del extractivismo no está marcada para nada, para nada. Y que hace realmente a la cuestión ambiental. Pero por otro lado, ya les digo, tengo esa contradicción de pensar que simplemente lo que iba a hacer Sofía era describir y explorar. Y en ese sentido, y para rematar, me encantó tu presentación y tu tesis. Me encantó cómo estaba escrita, nada de hablar de más, era muy buena, la verdad, muy, muy buena, Sofía. Miro a tu directora, que creo que, por lo menos como la conozco, sé que tiene en parte su trabajo también, y también en la presentación. Así que bueno, esa es mi devolución. Muchas gracias, Isabel. De nada. A ver, Sebastián, de la lejanía a París, que te imaginás que en estos tiempos y para salir de La Plata cuesta, te imaginás pensar ir a París, es como, no sé, es como imposible. A ver, Sebastián, ¿qué nos podés decir? Bueno, gracias por darme la palabra. Estoy muy, muy contento de participar en esta defensa de tesis y agradezco mucho a ambas directoras del trabajo, a Silvina y a Guillermina, que me ofrecieron estar en este tribunal. Y no solamente porque me permite compartir con ustedes este momento y con la Universidad de La Plata, que para mí es muy importante porque primer lugar donde llegué a Argentina hace como 30 años. Y también por el tema y por la calidad del trabajo que he leído. Y me parece que es una tesis, a ver, que partiendo de que es una tesis de arquitectura y urbanismo, o sea, tiene la cualidad y los defectos de una tesis de arquitectura y urbanismo. Y como lo mencionaron tanto Alejandro como Isabel, me sorprendió que no le dieras más importancia a los conflictos, porque lo que solemos leer sobre estos temas de extractivismo, de la bibliografía que citó Alejandro, que todos conocemos,
van más bien por este camino de la ecología política, de la crítica al extractivismo, de los conflictos socioambientales, que no tienen mucho espacio en tu trabajo, pero la contraparte es que aparecen unos temas que no están en aquellos trabajos de ecología política, que nos permiten entender mucho mejor las lógicas productivas, las lógicas de transformaciones de los territorios, las transformaciones concretas de aquellos pueblos donde llega la actividad de los no convencionales y que trae, bueno, una serie de consecuencias. Y en eso me parece sumamente interesante muchos de los puntos que están en la tesis que volviste a exponer en la presentación, como el tema de los flujos materiales que acompañan esta actividad, como su distribución geográfica en el territorio provincial. Todo eso es sumamente importante, sumamente interesante. Me parece que podría haber ganado también, quizás trayendo algunos elementos de comparación con otras zonas donde se da la explotación de hidrocarburos no convencionales. Veo que tienes algunas referencias de Estados Unidos. Hay mucha bibliografía escrita sobre lo que está pasando en Estados Unidos con el fracking, entonces quizá traer algunos elementos y tratar de, a ver, mostrar lo singular que es la experiencia neuquina en relación con lo que puede estar pasando, sea en Texas, en Pensilvania, en Colorado, con los no convencionales, tanto desde la producción, o sea, la extracción, como sus usos posteriores. De la misma manera, a mí me hubiera gustado, y lo planteé también en el informe, quizás que te explayaras un poquito más sobre el papel del gobierno provincial dentro de esta explotación. Hay algo que a mí me hace falta también en el círculo, son los circuitos financieros, tanto de financiación de la actividad como de distribución de la regalía, de distribución de la renta que se saca de estos nuevos pozos, a quién va dentro de este proyecto. Y coincido absolutamente con Isabel, con lo que planteó de la singularidad productivista, ¿no?, de Neuquén, que mencionó. Pero dentro de esta singularidad de Neuquén, que está bastante bien documentada en la bibliografía sobre la provincia, está justamente esta reinversión de la regalía, producto de grandes proyectos nacionales y locales que se dan en la provincia, que alimentan cierto tipo de Estado provincial también, que fue en un momento vinculado con el movimiento popular neuquino y con algunas de sus figuras, y quizás podrías haber incorporado también esta parte más de geopolítica local en tu análisis, y para entender, por ejemplo, también qué papel puede tener el intendente de Anielo frente a las compañías, frente a sus demandas y la transformación de su territorio. Y dentro de esta lógica, quizás una pregunta podría ser un poquito más complicada, pero sobre la planificación territorial. A los arquitectos, a los urbanistas, a los geógrafos, nos gusta pensar que podemos planificar el territorio. En este caso llega una actividad sin planificación y te cambia todo. Entonces, y la planificación en el fondo sigue una dinámica que no puede de ninguna manera controlar, porque llega gente, llegan pequeñas empresas, y de hecho sería interesante saber más cuáles son estas pequeñas empresas que están acompañando todo este movimiento del fracking. Y en el fondo, lo único que puede hacer el planificador es regularizar después y tratar de colocar los servicios que finalmente se necesitan. Entonces eso creo que como aspirante a planificadores no tiene que, o tenemos que ser muy modestos, o tenemos que imaginar nuevas formas de planificar, y quizás eso sería también una pregunta para ti. También pensando en una pregunta que tengo, que este ciclo de fracking, ¿cuánto va a durar? ¿Para cuánto tiempo vamos a tener esta actividad? Y
no tendremos de aquí a 10 años o 20 años otros de estos pueblos fantasma que tenemos en la Patagonia, donde pasaron los ciclos, y me acuerdo haber estado en un pueblito de Neuquén que fueron otrora petroleros y que ahora han sido, si no abandonados, por lo menos han perdido mucha población. Entonces también creo que hay que pensar estos temas de planificación y de dinámicas territoriales dentro de los ciclos de la actividad. Pero bueno, estas son como decían antes, tanto Alejandro como Isabel, son como preguntas, temas para pensar, no son críticas al trabajo, que me pareció muy bueno, muy acertado. Me hubiera gustado tener en la conclusión que expresaras más tu posición acerca del fracking. Los desafíos que plantea, quizás podrías, ya que no puedes contestar toda la pregunta que te estamos tirando, quizás podrías decirnos qué piensas en el fondo, cómo lo evalúas y qué recomendaciones podrías dar después de haber hecho este estudio tan detallado. Muchas gracias. Bueno, muy Yo bien, puedo- Sebastián, muy claro. Sí, Ale. No, perdón. Yo quería agregar porque justo ayer me llegó el segundo artículo de un grupo de colegas que hacen, prueban la correlación entre fracking y sismos en Vaca Muerta. Ayer me llegó el segundo, ¿no? Entonces ya hay, vos citaste una fuente, Sofía, digo porque lo había anotado y se me escapó. Observatorio de Petrolero del Sur, ya hay una nota ahí sobre el tema, pero ahora ya está comprobado, está publicado en Science, en Nature, o sea, son revistas que demoran bastante en mandar y en publicar. Salió ayer, me lo mandaron, o sea, las últimas semanas, ¿no? Vos lo mencionaste como contexto, ¿no? Me parecía como un argumento de oposición, pero por ahí no había tanta información, ahora ya está. Bueno, la información era la percepción local, ¿no? Bien, Ale. Si les parece, le damos espacio a Sofía para que ensaye una respuesta a las múltiples preguntas, pero quizás Sebastián estuvo claro en escuchar la voz de la tesista más que, ¿no?, que la descripción. Ahí me parece que puede estar la respuesta. Bueno, te escuchamos, Sofía. Bueno, en principio agradecerles a los tres por los dictámenes, por haber tenido el tiempo de leer mi tesis y por las evoluciones que obviamente siempre son enriquecedoras. Voy a tratar de ir respondiendo así como medio global y cualquier cosa después me vuelven a preguntar si les parece. Bueno, en relación al tema de la profundización en los aspectos conflictivos y en el tema del extractivismo, durante la formación doctoral me fui volcando hacia abordajes que tienen larga trayectoria y que buscan leer la realidad a partir de los actores, los flujos, las infraestructuras y los territorios. Y en este sentido, las cuestiones del extractivismo fueron importantes al inicio de la investigación, eran tenidas en cuenta y siempre fueron tenidas en cuenta, pero luego a medida que fui avanzando, me fui encaminando hacia estos abordajes que me permitían entender lo que pasaba y a su vez iban en concordancia con los objetivos que me había planteado. Y aunque considero que la perspectiva extractivista es importante, sé que no la pude profundizar y me parece que hoy en día adquiere más relevancia esta perspectiva de análisis ante la situación actual que atravesamos todos y que atraviesa Vaca Muerta en particular. Y sí es como una de las grandes como deudas que me quedaron en la tesis y que pienso ampliar durante mi tramo postdoctoral, porque sé que parte de la complejidad que tiene Vaca Muerta tiene que ver con esto, con poder analizarlo desde esta mirada. Después, ¿qué más antes? Bueno, en cuanto al aspecto económico de los subsidios y la distribución en la provincia de Neuquén, también ese fue un tema importante al inicio de la investigación, incluso en los trabajos de campo
hemos entrevistado y avanzado en informantes que se vinculaban a estos sectores en la gestión provincial. Sin embargo, en esos momentos, por ahí los datos que existían eran datos actualizados y públicos, eran muy escasos, y hoy en día sé que a medida que fue pasando el tiempo, el Estado fue haciendo público muchos más datos, y hoy en día creo que existen más datos actualizados de estos aspectos, pero en su momento me era más difícil. Y también en el grupo de investigación donde me desarrollo, no tenía algún referente en cuestiones económicas que sí hubiese requerido para poder abordar mayormente este tema, que también considero que es importante, y más en la provincia de Neuquén, el tema de las regalías. Pero hoy en día ya han avanzado investigaciones desde las ciencias económicas que abordan vaca muerta, y hay más publicaciones, porque sabemos que las publicaciones tardan. Entonces por ahí cuando yo empecé a investigar, hasta que empezaron a fluir esas investigaciones, era como que todos investigábamos en el mismo momento que sucedían las cosas, así que era difícil por ahí acceder a otros investigadores que se focalicen más en algún otro aspecto. Después, bueno, en cuanto a la... ¿Qué más? A ver, en cuanto a las cuestiones de planificación, sí, esto es como un claro ejemplo de que la planificación se tiene que adaptar a la realidad que está atravesando el territorio. Y en este sentido a mí me parece que es importante, y sobre lo que estuve reflexionando en los últimos días, es el tema de contar con datos, con indicadores, o construirlos que nos permitan ver casi en tiempo real, no sé si en tiempo real, pero lo más actualizado posible hacia dónde se van encaminando estas cuestiones que pasan a escala territorial. Porque, por ejemplo, yo lo veo en los datos específicos del sector hidrocarburífero. Son datos que se actualizan constantemente, que podemos saber cuánto produjo el país de no convencionales hasta el mes pasado, ese nivel de actualidad. Pero después, cuando necesitamos otros datos vinculados a dinámicas sociales, ambientales, geográficas de esos territorios, es casi imposible poder acceder. El Estado, yo supongo que son datos que tiene, pero que no son públicos, o que no están trabajados de una manera que sea fácil publicarlos, y como que esa deficiencia también lleva a no poder tomar decisiones que permitan solucionar lo más rápido posible algunos desafíos que se enfrenten. Entonces, como que siempre esa cuestión que no es sectorial y no es económica, como que va atrasada en las decisiones que se toman, porque se priorizan, o no sé si se priorizan, pero fluyen y se proliferan otro tipo de datos, y no datos más geográficos, por así llamarlo. Y en relación a mi postura, bueno, yo lo que he podido ver a lo largo de la investigación, que resulta difícil abordar estos territorios y estos megaproyectos que son tan complejos, y pensando en que solo por sí solas las estructuras de análisis puedan dar cuenta de esa realidad. Como que creo que es muy importante y necesario profundizar en los trabajos de campo, en el contacto con los actores, en conocer esos territorios. Y en este sentido, yo considero que necesitamos, como país necesitamos el gas, porque nuestra matriz energética se abastece de gas, y en este sentido Vaca Muerta es una posibilidad para obtener ese recurso. Sin embargo, considero que, y más en este contexto de freno de las actividades, debería reorganizarse ese megaproyecto y poner el foco más en lo que pasa en la provincia de Neuquén, en esos territorios, porque esto nos puede servir como de una pantalla que nos muestre, bueno, si Vaca Muerta un día deja de tener actividad, ¿qué haríamos? Porque como que todos los objetivos están puestos ahí, y qué pasa cuando eso no esté más, y creo que este momento nos tiene que llevar a reflexionar a eso, y dejar de poner el foco solo en Vaca Muerta sectorial, solo en la Vaca Muerta hidrocarburífera, sino en la otra parte, que es la que atraviesa los costos que nos implica sacar ese gas,
está ahí abajo. Y respecto, bueno, de lo último de los sismos, bueno, los datos respecto a las cuestiones ambientales, o sea, por más que haya leyes que digan que la información es pública, sabemos que esos datos no son públicos, es difícil acceder. Incluso a mí me pasó que nunca me aceptaron una entrevista desde el Ministerio de Ambiente de Neuquén, nunca pude acceder a ellos, ni a un funcionario ni a un profesional que trabaja en ese ministerio. Y de recursos hídricos también fue muy difícil acceder a una entrevista. Y estas cuestiones, en principio, se hablaba en Argentina haciendo referencia a lo que pasaba en Estados Unidos, que ya tenía más trayectoria. Y durante el año pasado sí empezaron a surgir más investigaciones científicas sobre estos aspectos, pero que yo ya decidí no incorporarlas porque ya estaba en la última etapa y la verdad que no me daba el tiempo para poder ponerme a investigar en estas cuestiones, pero que sí las podré hacer durante el posgrado, donde ya hay otros investigadores que han avanzado en esas cuestiones ambientales más técnicas, que por ahí no es mi objetivo en sí, sino a partir de ya análisis técnicos realizados sobre esas cuestiones ambientales. Bueno, no sé si más o menos respondí todo. Sí. Bueno, gracias Sofía. No sé el jurado si tiene algún intercambio más, pregunta o comentario. ¿Está el jurado? Sí. Bueno, si está el jurado, entonces les voy a dar muy cortito, así pasamos a la etapa privada del funcionamiento del jurado, tanto a Silvina como a Guillermina, director y codirectora, que hagan un comentario sobre la tesis, sobre el trabajo, bueno, lo que quieran opinar. ¿Ahora, Juan? Sí, ahora. Bueno, para mí es un gusto enorme ver que Sofía ha llegado hasta el último día, porque es muy difícil introducir a un joven en un tema como los hidrocarburos, que seguro nos apasionan a los que venimos, como decíamos hoy, de la escuela del Salaureli, que tomó ese tema para entrar a CONICET, de Rebel Muroz, que hizo su tesis, de Marifran Shapirá. Digamos que embarqué literalmente y me siento responsable a Sofía Villalba a trabajar un tema que es dificilísimo, que hubiera sido difícil hasta para Alejandro y Sebastián, porque es un momento mundial en el cual se cuestionan los combustibles fósiles. Entonces, en el momento de la transición energética, Sofía encara una tesis sobre hidrocarburos, pero a su vez en un momento clave para Argentina, porque es un momento en el cual las redes de hidrocarburos se redefinen. Se redefinen porque hasta en los años 90 habían sido completamente privatizadas y Argentina está importando cantidades enormes de gas y que le costaban a la economía nacional muchísimo. Es un momento también clave en la historia mundial y nacional porque se descubren hidrocarburos no convencionales. Entonces la complejidad que tenía para cualquiera encarar esta tesis era enorme. Una tesis de una contemporaneidad increíble, de una dinámica impresionante, y que, como dijo el jurado, tiene 1000 aristas que deben ser profundizadas. Así que para mí es una gran alegría y agradezco que Guillermina estuviera al lado mío todo el tiempo tratando de acompañar a que Sofía pudiera llegar a término. Sofía ha hecho un trabajo espectacular en términos de relevamiento de datos cuantitativos y espaciales, de los cuales cada uno de ellos yo considero se puede hacer una nueva tesis. O sea, a todo lo que dijo el jurado, yo creo que todavía hay una riqueza enorme del trabajo que ella hizo gráfico, ¿no? Y creo que para mí es
este trabajo, ¿no? Es como las bases, el campo arado para plantar un montón de tesis. Creo que es una tesis que siembra 1000 tesis más. Así que, bueno, les agradezco a todos esto. Creo que es un trabajo que merece estudiar, profundizar la reorganización de los operadores petrolíferos o energéticos en general en Argentina, reanalizar la matriz energética en Argentina, los conflictos territoriales en los cuales hicieron hincapié los 3 miembros del jurado, la cuestión, como hoy decíamos, geopolítica de planificación, y agradezco el que hayan leído y que nos hayan inspirado a hacer después nuevos trabajos con Sofía. Gracias, Silvina. Guillermina. Bueno, quiero agradecerles a todos también los aportes que han hecho tan rigurosos a través de los dictámenes de evaluación a la tesis. Ha sido un placer trabajar estos años con Silvina acompañando a Sofía en su formación. Yo quiero destacar inicialmente lo importante que es para el sistema científico nacional poder avanzar en el conocimiento de estos temas, entendiendo que ha apostado a través de la beca del AMSIT, de la beca para finalización de doctorado con ISET, y Silvina ha ganado la posibilidad de continuar formándose durante 2 años más en una beca postdoctoral con ISET. Entiendo que es importante el aporte que ha hecho en este tema, que es estratégico para el país, para el proyecto nacional, pero además la responsabilidad con que ha asumido su tarea, entendiendo que estaba llevando adelante su investigación con recursos públicos. Y en este sentido creo que queda un desafío abierto, y es plantear las oportunidades y los obstáculos que se plantean a los territorios neuquinos, pero también al país entero, en torno a cómo van a repercutir y cuáles van a ser los impactos socioterritoriales en una economía que tiende a la reprimarización y a la penetración de los circuitos financieros, en ambos casos altamente condicionados por los contextos internacionales. Y en ese sentido me parece que queda una ventana de oportunidad en esta beca postdoctoral que inicia próximamente Sofía, para indagar e interpelar las tensiones que aparecen entre el modelo político, la matriz productiva y las posibilidades concretas con que la planificación cuenta para revertir los procesos. Muchas gracias otra vez a todos. Bueno, gracias, Guillermina. ¿Puedo decir algo? ¿Cortito? Bueno, sí, cortito, vamos. Re cortito. Primero saludarla a Guillermina, que no la conocía. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Y después felicitarlas a las directoras. Y decirte la suerte que tenés, Sofía, que estás dirigida por ellas, que sé que se van a ocupar mucho de vos, y de la importancia que tiene el tema, como lo decía Guillermina. Eso me parece, yo pensaba mientras leía la tesis, el desarrollo a saltos que tenemos en Argentina, es imposible recuperar incluso las historias nuestras. O sea, así como está Añelo, fue Comodoro Rivadavia. En realidad son campamentos, no son áreas urbanas. Y me parece que todo esto en realidad hay que reproducirlo por 20, para realmente llegar al conocimiento de nuestro territorio, y que me parece que seguirá siendo asaltos hasta la eternidad.
Nada más. Eso quería decir. Gracias, Isabel. Bueno, cuando yo decía al inicio que era un jurado de lujo, era por esto y porque en realidad fueron seleccionados cada uno por su distinta perspectiva, que alguien mencionó, y que entendíamos que cada uno de ustedes le podían aportar a la continuidad del trabajo que viene haciendo Sofía muchísimo. De hecho, creo que en los comentarios quedó manifiesto que los distintos aportes le van a permitir a Sofía continuar, que es el objetivo cuando uno pretende armar un jurado de tesis, ¿no? Distintas miradas sobre un mismo fenómeno de análisis que puedan enriquecer, siempre con esa mirada de enriquecer, de aportar la crítica constructiva, no la crítica destructiva, como hemos escuchado en estos comentarios, en este intercambio. Les agradezco a todos. Bueno, los invito al jurado a pasar a la sesión reservada por la otra reunión, así podemos elaborar el dictamen, y los invitamos a que nos esperen un ratito y volvemos con la lectura del mismo. Muchas gracias a los 26, 27 participantes que han estado escuchando este acto, y bueno, les pido que aguanten un poquito más y así lo cerramos con la presencia de ustedes. ¿Dónde me mandaste? Acá. Sí, por eso, es un despelote. Esperen que acá tengo ahí está. En el correo también mandamos recién, pero bueno. Sí, ya está. ¿Quieren que lea el examen? Bueno, ¿Teléfono? te doy la entrada institucional. Bueno. Vamos a proceder a la lectura del acta, luego de haber sido discutido y debatido por el cuerpo del jurado. Quien va a proceder a su lectura es la arquitecta Isabel López. Bueno. En la ciudad de La Plata, a 29 días del mes de mayo del año 2020, siendo las 11:10, la licenciada en Gestión Ambiental María Sofía Villalba, DNI 34.730.023, defiende públicamente la tesis doctoral titulada Hidrocarburos no convencionales en la Argentina del siglo XXI, transformaciones y desafíos en el territorio neuquino, realizada bajo la dirección de la doctora Silvina Carrizo y codirección de la doctora Guillermina Jacinto, para acceder al título de doctora por la Universidad Nacional de La Plata ante el tribunal designado por la Comisión Académica del Doctorado, constituido por el doctor Sebastián Belut, Yale, Sorbonne Nouvelle, París, profesora arquitecta Isabel López y doctor Alejandro Schweizer. El tema es pertinente para un doctorado en arquitectura y urbanismo porque integra como parte del problema la planificación territorial y su articulación en cascada. Existen muy escasos trabajos desde estos enfoques, por lo que se considera que cuenta con gran potencial para aportar nuevos conocimientos. La tesis presentada por María Sofía Villalba cuenta con 260 páginas, muy bien diagramadas, subdivididas en 3 partes y 9 capítulos, aunque no consta en el índice pertinente introducciones en cada capítulo, acompañadas de algunas reflexiones que luego alimentan los aportes conclusivos. Incluye también una lista de referencias bibliográficas y algunos anexos. Se encuentra claramente expuesta el título, el problema de investigación, los objetivos e hipótesis son muy coherentes. Lo mismo sucede en el caso del resumen. Destaca la presentación del problema, las motivaciones de investigación y la exposición de la experiencia durante la tarea de investigación. El trabajo pretende aclarar los efectos del boom de la explotación de los hidrocarburos no convencionales en la provincia de Neuquén desde hace una década, insistiendo en particular sus aspectos territoriales a distintas escalas, entre las cuales la autora privilegia la escala provincial y la local, sin desconocer las escalas nacionales e internacionales. Resulta muy oportuno cuando se está desarrollando en todo el mundo yacimientos no convencionales de hidrocarburos, especialmente en Estados Unidos y Canadá, y con perspectivas de desarrollo en otros países como China. Tal como lo expresa claramente María Sofía Villalba,
La explotación de los hidrocarburos no convencionales aparece como una opción viable, por lo menos en términos cuantitativos, para paliar la disponibilidad de los hidrocarburos convencionales, en particular en gas, que tienen desde varias décadas un papel especial en la matriz energética argentina. La metodología empleada se encuentra muy bien desarrollada y expuesta. El encadenamiento y estructuración del objetivo principal y específico, así como hipótesis principales y las derivadas en función de los objetivos específicos, son pertinentes, se relacionan con el problema de investigación y una exposición muy bien realizada. La estrategia metodológica y las técnicas propuestas se encuentran correctamente expuestas. Desde este enfoque se trata de un planteo original realizado sobre el espacio conflictivo, con la problemática relativa a la implantación de actividades extractivas. Como en todo trabajo doctoral, quedan temas abiertos, como profundizar en el análisis de los conflictos relacionados con la explotación de los hidrocarburos no convencionales, situación de los actores en el territorio, renta, dinámica poblacional. Profundizar en las políticas públicas en sus distintas escalas. Profundizar en la conceptualización sobre el extractivismo. Del mismo modo, si bien la bibliografía es abundante, pertinente y actualizada, se sugiere una revisión crítica en términos de incluir algunas referencias relevantes. Sobre la defensa, la misma ha sido estructurada y presentada con claridad, con apoyo gráfico pertinente. La doctoranda respondió con solvencia a las observaciones y consultas realizadas por el jurado. Cambió la carita, Sofía. Siendo las 12:20 y por todo lo anteriormente expuesto, los miembros del jurado consideramos por unanimidad aprobar la defensa de la tesis con una calificación de 9. Firmado Isabel, Alejandro y Sebastián. Muy bien. Aplaudamos. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, Sofía. Muy bien, Sofía. Muy bien. Felicitaciones. No sé cómo se pone esa manito, pero bueno. A dar reacciones. No, mira, es así. Yo pongo la real. Claro, mía. yo hice la mía. Bueno, Sofía, ya dijiste los reconocimientos, así que, bueno, nuevamente yo quiero agradecer a todos los que han participado de este acto de defensa, a las autoridades de la facultad que han estado acompañándonos permanentemente, que para nosotros, para la carrera, es un respaldo importante que ellos estén. Gracias Fabiana, gracias Cari, gracias Analía, gracias Sergio. Digamos, para nosotros es importante que nos acompañen en estos eventos. Después, gracias. nuevamente, Saludos. gracias Fabiana. Después, también agradecerle a Silvina y a Guillermina por haber confiado en nuestra carrera para que Sofía desarrolle su carrera doctoral. Digamos, que si bien en nuestra facultad parecería que estos temas son de borde, creo que todo aquello que estamos relacionado con el tema de la planificación es un tema súper importante, como lo han dejado claro. Con lo cual me parece que agradezco a la dirección que hayan elegido nuestra carrera para desarrollar la tesis. Y qué decir del gran jurado, que siempre vuelvo diciendo, que hemos podido conformar para esta tesis. También agradecerle el compromiso, el esfuerzo de haber leído una tesis en un tiempo récord para que Sofía pueda continuar su carrera postdoctoral. Si ella hoy no llegábamos a defenderla, Sofía perdía su carrera dentro del CONICET. Entonces eso también hay que valorar el esfuerzo que hace el jurado por leer un documento de 360 páginas en tiempo de pandemia, que estamos todos locos y estamos corriendo detrás de esta virtualidad impuesta, más todos los problemas que ello conlleva, ¿no? Del encierro, el aislamiento. Así que, bueno, quiero destacarlo, no solamente la calidad del jurado, sino el compromiso y el esfuerzo para que hoy, si Sofía se pueda llevar un acta para poder entregar en el CONICET en tiempo y forma y que pueda continuar su carrera que viene dedicándole con mucho esmero y dedicación.
Así que también a todos los doctorandos de estas carreras que están escuchando y todos aquellos que han participado en la defensa, siempre hemos mantenido una presencia entre el 24 y el 27 asistentes, que me parece que también es algo importante, porque va a consolidar esta modalidad de exposición, que creo que da posibilidades muchas veces más que lo presencial, dado que permite poder engancharse, poder desconectarse un ratito y volver mientras que está trabajando, que eso me parece que tiene sus potencialidades, más allá de que no podamos abrazarte ni saludarte presencialmente, creo que nos ha permitido contar esta situación de tener un jurado tan dispar, en lugares tan distantes, ¿no? Guillermina que está en Tandil también, o sea, estamos todos distribuidos. Así que bueno, como director de la carrera agradezco a todos, y no sé si alguno quiere decir algunas palabras más para cerrar este acto. Si estamos. Bueno, yo los saludo a todos. A Sofía, y saludo a Sofía. Dale, Ceci. No, quería decir eso, felicitar a Sofía, agradecer a Juan que en todas las dudas burocráticas fue todo un aprendizaje para mí, porque es muy distinta la modalidad acá que la modalidad que tuvimos nosotros afuera, y a todo, al jurado por haber hecho este esfuerzo para que Sofía siga en investigación, por los aportes, y ojalá sigamos trabajando juntos en estos temas que nos gustan tanto, a mí en particular, y que son tan relevantes y estratégicos, ¿no? Gracias, yo digo. Bueno. Adiós, Sebastián. Gracias a todos. Adiós, Ale. Bueno, yo... Adiós a todos. Los saludo a Sebastián porque está re lejos ya. Bueno. Sí. No, yo la verdad que repito un poco de mi lado, ¿no? Un gusto, agradezco que me hayan invitado. Sebastián está apenas más lejos que yo de la zona. Pero bueno, a mí me sirve para, como les comentaba, vos Sofía lo escuchaste porque era cuando estábamos discutiendo el dictamen, pero tenemos experiencias, situaciones similares acá, ¿no? Entonces a mí me sirve también para... También aprendimos nosotros, creo, no solo por la realidad de la región de Vaca Muerta, que yo no conozco, pero sí en la lectura de la tesis, en el debate, nosotros también aprendemos, así que un agradecimiento también desde acá. Y sí, bueno, esperemos seguir trabajando juntos, y si no, inventamos algo. Ahí es el mensaje para todos, bueno, para... Exacto, inventemos. Dale. Bueno, Sergio, ¿querés decir algunas palabras vos? Sí, agradecerles a todos, queremos acompañarlos. Juan ha organizado y viene organizando perfectamente esta nueva modalidad. Para nosotros es un orgullo como facultad, en principio, tener los doctorandos que estamos teniendo, el acompañamiento de los docentes y los directores, y fundamentalmente también el esfuerzo y el trabajo de quienes son los jurados. Así que felicitar a Sofía, fundamentalmente, agradecerles a todos por la participación y nos encontramos en el próximo, espero que no sea tan lejano, defensa de tesis. No, pronto tenemos una, se nos viene, ahora vamos para energía, pero más a energía edilicia, volvemos, pronto, quizás en 20 días tengamos la próxima, con suerte. Perfecto, sí. Los invitamos y los esperamos. Sí. Bueno, 1.000.000 de gracias a todos nuevamente, nos estamos viendo. Saludos.